Como vimos, la provincialización de Río Negro se da en un contexto muy particular, un contexto marcado por el ejercicio del poder político central, es decir, del gobierno nacional por parte de una dictadura, la llamada, entre comillas, Revolución Libertadora, y la proscripción del movimiento político mayoritario que era el peronismo. Y en ese marco, en Río Negro se llama a elecciones para elegir representantes a la Convención Constituyente. La Convención Constituyente era la asamblea que sesionó durante unos meses y se encargó de dictar la constitución de nuestra provincia. Ahora, este contexto particular produjo una serie de movimientos en los partidos políticos, sobre todo en el radicalismo. El radicalismo, posteriormente al derrocamiento de Perón, se divide. Se divide en Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Esta división tenía que ver con que la Unión Cívica Radical del Pueblo propiciaba una idea de alejamiento total de lo que fueran las reformas y políticas peronistas. Había una idea de que el radicalismo debía alejarse de y que debía diferenciarse e incluso debía propiciar y revertir las políticas sociales, económicas del peronismo. La Unión Cívica Radical Intransigente sostenía que el peronismo el nuevo contexto en el cual había operado el peronismo demandaba que se sostengan las políticas económicas y sociales que había implementado Perón. Es decir, era un proceso irreversible, no debían revertirse las políticas. Lo que sí cuestionaba era el ejercicio del poder político por parte del peronismo y decía que bueno, que había que sostener sus políticas bajo otra forma de gobierno. Por esto se divide el radicalismo entre la UCR del pueblo, que no quería saber nada con el mantenimiento y sostenimiento de las políticas del peronismo, y la UCR intransigente, que consideraba que debían mantenerse. No quiere decir que la UCR intransigente planteara la vuelta de Perón o la vuelta del peronismo. Sí sostenía que se debían mantener ciertas políticas llevadas adelante por el movimiento peronista. Esta división del radicalismo se da en Río Negro y se sustenta en estas posiciones que se daban a nivel nacional, pero aquí en Río Negro se suma que esta división también materializó los intereses de distintas regiones, de dos regiones del territorio nacional de Río Negro. La UCR del pueblo expresaba los intereses del Alto Valle, es decir, de la zona, el Alto Valle, de la zona de Roca, Cipolletti, Regina. La principal ciudad del Alto Valle era General Roca. Y la UCR del pueblo representaba los intereses de esa región. La UCR intransigente representaba los intereses de Viedma, del Valle Inferior. Entonces, vemos que más allá de las diferentes posiciones a nivel nacional del radicalismo, en Río Negro
también había divergencia en cuanto a los intereses que representaba la UCR del pueblo y la UCR intransigente. La principal disputa que se da al momento de la provincialización es por el establecimiento de la capital, donde se iba a asentar la capital de la provincia de Río Negro. La UCR intransigente, por supuesto que sostenía que la capital debía mantenerse en Viedma. Viedma, como dijimos antes, es la capital histórica de la gobernación de la Patagonia y mantuvo su estatus de capital durante el periodo de territorio nacional. Es decir, en ese momento era la capital del territorio nacional de Río Negro. Y sobre este principio histórico, la UCR intransigente sostenía que la capital debía mantenerse en Viedma. La UCR del pueblo representaba los intereses del Alto Valle y sostenía que la capital debía trasladarse a General Roca. ¿Por qué el Alto Valle? ¿Por qué General Roca se postulaba como capital? Y bueno, porque eso además, que una ciudad se constituya como capital genera que los empresarios y comerciantes locales se conviertan en proveedores del Estado. Además, es el lugar a donde llegan los recursos, es el lugar donde se administran los recursos y es el lugar donde se toman las decisiones políticas. O sea, en una capital está sentado el gobierno y los distintos actores locales, empresarios, comerciantes, tienen llegada a los políticos, a los funcionarios que ejercen ese gobierno. Por eso es necesario, y por lo tanto también a los recursos que maneja ese gobierno. Nosotros lo vemos hoy en Viedma. En Viedma, la importancia económica del Estado es central. ¿Por qué? Primero porque genera trabajo. Hay una cantidad de empleados públicos cuyo sustento, cuyo ingreso tiene que ver con el sueldo que perciben como trabajadores de la administración pública. Y además hay muchos comerciantes y empresarios que son proveedores del Estado. Es decir, le venden y le prestan servicio al Estado provincial. Y aquí es donde colisionan los intereses de los sectores que representan al Alto Valle y los sectores que representan al Valle Inferior. Es más, vemos que se establece a Viedma, pero como capital provisoria. Viedma mantuvo, o sea, no queda asentada definitivamente la condición de capitalidad de Viedma, ¿no? Eso se da recién en 1973. Viedma se queda como capital provisoria de la nueva provincia que se creaba. Incluso en el ámbito de la Convención Constituyente aparecieron, ustedes van a ver en el texto, otras alternativas. Por ejemplo, otros espacios políticos plantearon que Cholechuel podía adquirir la condición de capital. En fin, se buscaron otras salidas intermedias. Y el otro conflicto que se dio fue entre los sectores de la naciente provincia con el gobierno central. Porque no es que el gobierno central propiciaba la provincialización, la constitución de la provincia y dejaba en manos de los sectores provinciales la constitución de la provincia y cedía los recursos. Sino que el Estado Nacional no quería conservar ciertos recursos y ciertas rentas. Entonces, ahí también se dio una disputa entre la provincia que estaban haciendo y los intereses del gobierno nacional. No es que era festilindo, que el gobierno nacional decía qué lindo, qué bonito, que se constituyan como provincia y bueno, le cedemos los recursos y que le metan para adelante.
sino que el gobierno nacional también, o sea, el Estado nacional de ese momento, quiso preservarse y se preservó cierta cuota de poder sobre diferentes recursos. Bien, hasta acá llegamos con la clase 2 y espero que, como siempre les digo, realicen todo tipo de consultas que tengan que hacer y bueno, y nos vemos en el tercer video, que va a ser la tercera y última clase.